שבוע טוב, הגות תבוך. העולם של הכל נהיה יותר. Pido disculpas en anticipación, que aun cuando trato de evitar ruidos en esta grabación, en la esquina donde vivo siempre hay ruido en la calle. La historia que voy a contar del libro Shibhei Baal Shem Tov, las alabanzas del Baal Shem Tov, que es la compilación de historias más antigua, conocida del Baal Shem Tov, hecha por un Rab Dover. Empezó esto unos 30 y tantos años después del fallecimiento del Baal Shem Tov, y la que menciona detalladamente cómo es que llega a la historia, a escuchar la historia directamente del Baal Shem Tov, de la gente cercana al Baal Shem Tov, con lo que tenemos la fuente más fidedigna de historias del Baal Shem Tov. La historia número 52 se llama Refuat Nechrato Shel Rab David Meostra. Podría parecer que Nechrato es el nieto, pero es la nieta, es una forma rara de poner en el hebreo, por el contexto de la historia queda bastante claro, es la nieta del Rab David de Ostra, y el pueblo de Ostra, ese es el nombre en yiddish o en ucraniano, en polaco y en ruso se llama Ostrog. Queda en el sur de la zona de Volhynia, que es al ladito de la zona de Podolia, donde las historias del Baal Shem Tov toman lugar. El autor del libro es un Rab Dover, como dije, dice: Shamati mibni moreinu haravi Yehuda Leib Sheichia. Escuché por boca de nuestro maestro, mi hijo, nuestro maestro, el Rab Yehuda Leib, que viva, el Rab Yehuda Leib de Linitz, fallecido en 1844, si no me equivoco, si estoy leyendo bien esto, bueno, que era el hijo del autor de este libro, que fue Dayan, que fue el Rav juez, y Moreh Tzedek de la comunidad de Linitz. Entonces, ¿qué es lo que cuenta el hijo del autor? Que una vez vino al pueblo el Rav Hirtz, que era el yerno, el Rav Hirtz de la comunidad de Ostra, que era el yerno del Rav David. Cuenta este Rav Hirtz, esta es la fuente de donde viene esa historia, que Rav Isaac es el hijo del Rav David, es el cuñado, no, el cuñado del Rav Hirtz. Y en un Motzei Shabbos, cuando terminó Shabbat, les cuenta una historia relacionada con el Baal Shem Tov, o sea que ya se contaban historias del Baal Shem Tov Motzei Shabbos. Y mi hijo, dice el autor, escuchó el cuento que voy a relatar ahora. Esa es una historia que le ocurrió al Rav Isaac, el hijo del mencionado antes Rav David de Ostro, que tenía el Rav Isaac tenía una hija pequeña. En esta versión, en esta edición del libro dice que la hija tenía 12 años. En otra versión dice que tenía 13. Yo creo que esta que dice que es 12 es la correcta. Y sucede que se enfermó y el Baal Shem Tov vino a visitar la comunidad de Zaslav. Zaslav es, hoy se llama Zaslav, es un pueblo adyacente, al lado de Ostro, que era el pueblo de Zaslav. Y le fueron a mostrar el Baal Shem Tov a los enfermos, le mostraron a la niña enferma. Y ordenó que al día siguiente trajeran una mujer de medicina, una enfermera. Y esta mujer solía hacer tratamiento con sanguijuelas. El Baal Shem Tov dijo que le
la traten en los, ¿cómo se llama en español? Los hemorroides, con las sanguijuelas. ¿Sí? Tomé nota, tiene otro nombre en español, almorranas. Debemos recordar que esto es la medicina que se aplicaba en la época del Baal Shem Tov, la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, trajeron a esta enfermera al día siguiente y bueno, Rabbi Isaac no confiaba mucho en lo que el Baal Shem Tov había dicho y pidió que la enfermera del, eh, del duque, del noble polaco del pueblo, fuera la que viniera, no la que el Baal Shem Tov había indicado. Que se dijo que ella podía aplicar las sanguijuelas incluso a niños pequeños. El Baal Shem Tov se alojó donde el Rab David, que había sido anteriormente el jefe del Bet Din de la comunidad de Ostro, por eso se llama Rab David de Ostro. Y Rab Hirtz, su yerno, fue con el Baal Shem Tov a donde el Rab Isaac por el pasadizo al lado de la casa donde se cuadran los caballos. Y pasó ahí de un caballo a otro, fue a mirar los caballos y escogió a uno, puso sus ojos en un caballo y le dijo a Rab Hirtz, si era posible, dile al Rab Isaac que me vendan este caballo. Rab Hirtz le dijo, yo no sé. Entraron a la casa de Rab Isaac y el Shem Tov le dice, véndeme este caballo. Y el Rab Isaac le contesta, Rabbi dice en la Torah, lo tachmot, no codiciarás. El Baal Shem Tov le dice, shoite, tonto, yo te estoy pidiendo que me vendas este caballo, no hagas caso. Pero no lo quiso vender. Eso es probablemente un test, a ver si lo confía, si le hace caso. Be'achar kach, después el Baal Shem Tov vio la mujer que habían traído para hacer el tratamiento y el Baal Shem Tov dijo, pero no tienen alguien mejor que esta Blilat. Tuve que buscar esa palabra, es esta mujer malvada, esta mujer que no es la correcta. O sea, el Baal Shem Tov vio, esta no es la persona para hacer el tratamiento para la niña. Esta mujer, pero esa mujer era muy respetada en el pueblo, y ella hizo la operación, el tratamiento de las hemorroides de la niña, pero esto no mejoró la salud de la niña. El Baal Shem Tov supo, esta no es la persona. El Baal Shem Tov regresó entonces a la casa de Rab Isaac, perdón, de la casa del Rab David, y el hijo, el Rab Isaac, el padre de la niña, fue a donde los Kedarim, o sea, los tártaros, a buscar cierto curandero popular en el pueblo de Constantin. El Baal Shem Tov escuchó eso y fue él mismo al pueblo de Constantin. Y se enfadó muchísimo y le dijo, ¿también me vas a hacer esto? Y Rab Isaac le prometió que se iba a regresar a su casa, que no iba a continuar haciendo el tratamiento, lo que le decían los curanderos tártaros. Pero en realidad era para que el Baal Shem Tov no se enfade y quiso continuar. Tuvo que convencerse de ver que lo que los curanderos hacían no funcionaba y entonces se regresó a su casa con la niña. Ya son 3 veces que no le hace caso al Baal Shem Tov, ¿no? Con la doctora que le trajo, con lo de vender el caballo, con lo de no llevarla a la casa y no llevarla donde los curanderos tártaros. Una vez la niña se enfermó, se debilitó aún más y era cerca de Shabbat.
Entonces Rab David empezó a hacer ruido por lo de su hija y pidió a los Melamdim que empiecen a decir Teilim. Los Melamdim son a quienes enseñan a los niños para que los niños pequeños todos se reúnan y reciten las Teilim, los salmos, por la refuá, por la sanación de la niña. Fue determinado que le iban a cambiar el nombre. Entonces Rab David mandó un shliach que fue durante Shabbat, un shliach no judío, llevando una carta durante Shabbat para que llegara a Mezbush al Baal Shem Tov, la que le pida lo mismo, que rece por la niña, que se estaba debilitando. Y el Nohri, este no judío, llega a la sinagoga de Mezbush cuando habían acabado la lectura de la Torá, antes de Musaf, la mañana de Shabbat. Cuando acabó Shabbat, el Baal Shem Tov envía una carta escrita por su escribano Rab Yaakov de Anípoli. No el Rab Shuhat que mencionamos otra vez. Este es el escribano quien escribe, el secretario del Baal Shem Tov es este Rab Yaakov de Anípoli, y que escribió una carta que decía así: recibí o desenrollé la carta que había escrito usted antes de la plegaria de Musaf, que la recibí antes de la plegaria de Musaf, y recé por ella. Se recita el Mesheberach por los enfermos cuando se termina la lectura de la Torá antes de la plegaria de Musaf, y no subieron mis palabras, ni siquiera conseguí que media palabra subiera, ascendiera. No sé por qué eso me sucede, pero es posible que hayan cambiado el nombre y que no estoy rezando la forma correcta por los jolim, por los enfermos. O sea, el oyente se da cuenta que algo está pasando con las plegarias. Tratamos de hacer un mishaberaj y no conecta. Si es así, inmediatamente déjame saber cuál es el nombre. Efectivamente le habían cambiado el nombre, pero cuando se cambia el nombre, la niña se enferma, estaba antes de Shabbat, presente Teilim, se cambia el nombre cuando se lee la Torá. Se hace un Misheberach y se lee la Torá. Ahí escuchamos autos acelerando rápidamente y cambiar el nombre para salvar a la niña. Ashgaha Pratis. Bueno, entonces, si durante la lectura de la Torá en Shabbat, en Ostro, o en, ¿cuál era el nombre del pueblo este? Ostro, ¿no? Se cambió el nombre, o Tzeslavl, hasta que el mensajero llega con caballo, demora tiempo en llegar hasta Zemesibush. Cuando enviaron la carta, todavía no estaba el nombre nuevo de la niña. Está el nombre. Entonces el Baal Shem Tov estaba rezando con el nombre antes de que le cambiaran el nombre y le agregaran un nombre en Shabbat. Y por eso ya no es el nombre de la niña y no está conectando. El Baal Shem Tov podía ver espiritualmente eso sucediendo. Bueno, después se supo que esta niña estaba embarazada y cuando dio a luz recuperó la salud. No le he preguntado a algún doctor qué enfermedad puede ser esta, que según la medicina de aquella época recomiendan tal tratamiento, pero que cuando la niña da a luz, entonces se sana. Más tarde el Baal Shem Tov viajó a esta comunidad de Zaslav y Rabbi Isaac le preguntó: ¿supiste que esa no era la mujer, ¿cómo se llama? La enfermera, la doctora correcta? Sobre el nuevo nombre también supiste, o sea, puedes ver estas cosas en el cielo. ¿Por qué no me dijiste que también estaba embarazada? El Baal Shem Tov le dice: ¿y se te ocurre que ya estaba embarazada? De mi tefilá y de las tefilot, de las plegarias de tu padre, la niña salió embarazada. O sea, no es por milagro, sino por el mérito de que nosotros rezamos, en el cielo se determinó, esto es como la niña se va a sanar, y le permitieron quedarse embarazada de su marido.
la carta que el Baal Shem Tov había escrito estaba escrita había enviado, estaba escrita con el Ktav Yad, el puño y letra, con la letra del Rav Yaakov de Anípoli. No sé por qué es necesario enfatizar eso al final de la historia. Vemos pues que el Baal Shem Tov tiene una conexión directa, un Rebbe tiene una conexión directa, y aquí hay una conexión con el nombre específico de la persona. El Baal Shem Tov puede ver lo que nosotros no vemos, qué hacen nuestras tefilot, nuestras plegarias, nuestras palabras frente al cielo, y cómo Hashem determina cómo nos vamos a sanar, cómo vamos a sobrevivir lo que se nos presente. Que sea una buena semana, que sea una semana de salud, que sea una semana de bendiciones. Shavua Tov, a Gute Woche.